Bueno hermanos, hoy toca hablar de Yuto, el cual indudablemente, al menos para mí, debió ser el protagonista de R5. Yuto vivía de manera pacífica y tranquila en la dimensión Exit, concretamente en Ciudad Heartland, en donde además iba a la escuela de duelos, en donde él deseaba un día convertirse en un duelista profesional. Ahí conoció a quien sería su mejor amigo, Shun, y este a su vez le presentó a su hermana Ruri, por quien empezaría a sentir más que una amistad, cosa que creo que era recíproca. Todo iría en calma en su vida hasta el momento en que la ciudad sería atacada por la academia, llegando soldados con uniformes de colores que usaban un método de invocación nunca antes visto por ellos, la fusión. Con ese poder la ciudad se llenó de monstruos de mecanismo antiguo, los cuales destruyeron todo a su paso. Pero eso no era todo. No contentos con destruir su hogar, los invasores convertían en cartas a sus víctimas, aparentemente para siempre. Yuto, quien para ese punto ya era un duelista bastante habilidoso, decide formar parte de la resistencia, junto a Shun, Ruri y demás compañeros de la escuela de duelos. Juntos se encargaron de proteger a tantos como pudieron y de derrotar a tantos duelistas de la academia como les fuera posible. Y como no tenía sentido simplemente derrotarlos y dejarlos volver a su dimensión, los miembros de la resistencia también adoptaron el sistema de convertir a la gente en cartas. Así, una vez derrotados los soldados, estos serán inutilizados para siempre sin llegar a desvivirlos, aunque francamente no sé qué sería peor. En una de sus misiones, Yuto y Shun logran capturar a un miembro de la academia y le preguntan cuál rayos es su objetivo, por qué los están atacando si ellos nunca se habían metido con nadie y vivían en paz, a lo cual el soldado solo respondió que únicamente seguían órdenes. Shun, cargado de ira, estaba a punto de convertirlo en carta, pero Yuto lo detiene de hacerlo. Esto es importante porque vemos que a pesar de que Yuto ha sufrido tanto como cualquier otro habitante de la dimensión Exit, él decide no seguir con el ciclo de odio. Él decide cortar la cadena de violencia, deteniendo a Shun de convertir a aquel soldado en carta. Con esto nos hacemos a la idea de que, a pesar de lo que pueda parecer a simple vista, Yuto no es un edgy boy y ya está. Por el contrario, creería que él es el más sensato dentro de los miembros de la resistencia. Sin embargo, las cosas se empezarían a complicar porque, sin que nadie se diera cuenta, Ruri, la hermana de Shun, fue capturada por el mercenario de la dimensión fusión, Yuri. Ahora la misión pasaría de simplemente resistir los ataques del enemigo a recuperar a Ruri, y todo era mucho más extraño porque a ella la capturaron sin convertirla en carta, a diferencia de otros habitantes de la dimensión Exit. En toda esta búsqueda de Ruri, Yuto se encuentra con su contraparte de la dimensión Synchro, Yugo, nombre que confunde con fusión, ya que en japonés Yugo y fusión se pronuncian casi igual. Solo hay un pequeño cambio en la entonación y en la cantidad de uso. Debido a este malentendido, Yuto pensaría que Yugo era aliado de la dimensión fusión, por lo cual terminaron enfrentándose, pero serían interrumpidos porque llegarían los demás miembros de la resistencia. Y miren, francamente que el motivo por el cual estos dos se enfrentan sea ese me jode bastante, por algo que explicaré más adelante. Quizás es que en Japón sea una confusión válida y yo no lo veo así porque pues mi lenguaje es distinto, pero eso no quita que me jode bastante. Luego de esto, Shun y él viajarían a la dimensión estándar para capturar al hijo del líder de la academia, el profesor. Aquí Yuto se limitaría a buscar pistas de manera discreta, pero Shun sí armaría un alboroto, convirtiendo a cuanto miembro del L10 encontrara en carta. En un momento Yuto ve a una chica que es idéntica a Ruri, a excepción del cabello, pero bueno, detalles. El punto es que esta chica estaba por enfrentarse en duelo a Sawabot, y pues Yuto, al ver que esa chica que pensaba que era Ruri se iba a pelear contra el admin del server, decide intervenir, y su presentación es impresionante porque en el contexto de la serie, Yuto es el encargado de mostrarnos la primera invocación Exit del anime, si no me equivoco. Además venimos de Sexal, entonces es imposible no impresionarse ante todo el estilo de la invocación de Dark Rebellion. Aquí se papea a Sawatari y cuando está a punto de conversar con Yuzu, él desaparece debido a que apareció su contraparte Yuya, y el brazalete de Yuzu, sin que ella lo supiera, estaba programado para mantener alejadas ambas contrapartes. Luego de esto, la verdad, la participación de Yuto sería mínima, más que nada estaría para cuidarle la espalda a Shun y evitar que haga estupideces. Luego de que Shun derrotara a Sora en el torneo de Miami City, Yuto aprovecha para acercarse a él mientras estaba en el hospital y sacarle información, pero pues Sora no cede ni siquiera después de que le haya caído un edificio encima. Ambos se enfrentan y pues Yuto domina el duelo totalmente, en parte porque Sora no estaba en condiciones de tener un duelo. Yuto incluso se contiene y decide no pelearle con todo
todo lo que tiene, al punto de que le da a Sora la opción de rendirse. Esto es impresionante porque a pesar de que Sora representa toda la maldad y perversión de la academia, Yuto decide no rematarlo. Y es que él es así, él realmente no quiere hacerle daño a nadie más, sea amigo o enemigo, al igual que cuando él detuvo a Shun de convertir a aquel tipo en carta. Yuto simplemente no es así, y les pongo un ejemplo: el convertir a la gente en cartas es básicamente como dispararle a alguien. Ciertamente no es desvivirlos, pero en ese momento, hasta donde ellos saben, eso es algo irreversible. En el mundo real, y aunque no lo parezca, disparar un arma es algo dificilísimo. No cualquiera puede, aunque parezca sencillo, porque implica arrebatarle la vida a otro ser vivo. En ese caso, esto es lo que aplica con Yuto. Él no lo hace no porque no tenga rencor hacia los de la academia, sino que no lo hace porque no quiere ser como ellos, que incluso disfrutan convirtiendo a otros en cartas. Al punto de que después de que ya dejó a Sora inutilizado, él decide darle la oportunidad de rendirse porque no tiene sentido continuar. Es como cuando Goku le perdona la vida a Freezer en Namekusei. En ese caso tampoco tenía sentido continuar con la pelea porque Freezer estaba inutilizado y ya había sido humillado. Aquí es igual. Pero ocurriría algo interesante, y es que al rescate de Sora llegaría Yuya, la contraparte de Yuto. Sora sería obligado a regresar a la dimensión fusión, y aquí ambos se enfrentarían y ocurriría algo muy extraño, pues el Odd Eyes de Yuya y el Dark Rebellion de Yuto parecían estar llamándose el uno al otro. Luego, para unirse a la fiesta, llegaría Yugo y se volvería a enfrentar a Yuto, y este enfrentamiento se daría nuevamente por el malentendido del nombre. Y miren, la razón por la cual me molesta tanto que esa confusión en el nombre de Yugo sea el motivo por el cual estos dos se terminan enfrentando, es que en este duelo Yuto pierde y no lo volvemos a ver por casi todo el anime. Es que quiero llorar porque Yuto, con toda la historia que les vengo contando hasta ahora, tenía todo lo necesario para ser un personaje relevante, y me atrevería a decir que incluso el protagonista. Pero gracias a este duelo es que él desaparece, y sí sé que Yugo se enfrenta a él porque lo confunde con Yuri, y que en el contexto de una guerra, si alguien te dice que se llama como el bando enemigo, pues lo atacas sin pensarlo. La guerra es así, pero genuinamente este duelo y la deleteada que le dieron a Yuto se pudo evitar. Yo entiendo que la excusa es viable, pero a mí personalmente no me gusta, porque ocasionó que ya no viera a Yuto, que era uno de mis personajes favoritos de R5. Pero bueno, al menos tenemos un poquito más de Yuto, y es que cuando está a punto de irse con San Pedro, él se fusiona con Yuya, y le dice que haga sonreír a las personas con sus duelos, lo que era algo que siempre le decía a Rory. Y bueno, el que estos dos ahora estén fusionados era mala noticia, porque ambos eran fragmentos de Sark, un demonio interdimensional, por lo cual cada que a Yuya se le presentaba un escenario similar a algo que vivió Yuto en la guerra, la energía negativa de Sark se intensificaba, y eso a su vez hacía que los sentimientos negativos de Yuto fueran más fuertes, lo cual ocasionaba el Yuya Berserk. Luego de esto, Yuto no volvería a aparecer como tal hasta la dimensión Exit, o sea, casi al final de todo el anime, en donde ahora puede hablar con Yuya. Al regresar, Yuto siente una profunda tristeza, pues su hogar está todo en ruinas. No queda nada de lo que alguna vez fue Ciudad Heartland, pero además de tristeza siente una gran ira acumulada. En una de esas se reencuentra con Kaito, uno de los duelistas más fuertes de la escuela de duelos a la que iba, y se sorprende mucho pues ha cambiado bastante desde la última vez que lo vio. Ahora solo ve a una persona herida por la guerra que terminó incluso peor que él y Shun. Por otro lado, gracias a que el espíritu de Yuto al fin despertó, le facilitó las cosas a Yuya para que confíen en él. Luego de un rato se encuentra con Astro Phoenix, uno de los altos rangos de la academia. Y pues miren, si bien es cierto, Yuto jamás ha sido una persona violenta, todo tiene un límite. Y en esta ocasión hasta él se rindió ante el panorama tan desolador, pues no para de decirle a Yuya que tiene que acabar con Astro sin piedad, porque él no se va a parar a tener compasión. Ninguno de los soldados de la academia ha tenido compasión por nadie de su gente. Pero pues Yuya se niega porque ese no es el duelo que su padre hubiera querido que tuviera. Pero pues Yuto se harta y toma el control del cuerpo, y con su rank up saca la evolución de su Dark Rebellion, con total intención de destrozar a Astro. Aquí como tal vemos la caída de Yuto, él se rinde y deja de lado su naturaleza amable para irse con todo contra el enemigo. Este es el fracaso de Yuto, y el que un personaje fracase es necesario para el crecimiento de un personaje. Este duelo termina en empate, y pues Yuto le vuelve a recalcar a Yuya que no puede ser tan blando con sus enemigos, que esto no es como en su duelo contra
Jack. Los de la academia no tienen la intención de cambiar. Sin embargo, Yuya recupera la fe de Yuto al evangelizar a Astro y a todo su escuadrón. Y es que claro, si viene Jesucristo y te evangeliza a toda una armada de enemigos, pues tú le tienes que creer, aunque dicha evangelización no tenga fundamentos lógicos. Y miren, esto me molesta porque Yuto es un gran personaje, incluso siendo un fantasma aporta. El problema viene porque está atado a Yuya, y la caída, el fracaso que mencioné antes, pierde fuerza, pierde valor si su fe es recuperada por una evangelización sin sentido. Aquí estamos hablando de que Yuya le hace daño a Yuto como personaje, y es la primera vez en mi canal que me atrevo a decir que esto no es una opinión, es un hecho. Yo creo que lo que debió pasar es que Yuto debió conocer a los duelistas de la Academia de Desertores que estaban con el padre de Yuya, para que recupere la fe en que sí puede haber personas buenas en la dimensión fusión. De hecho, Alexis era ideal para esto. Alexis es alguien que en un inicio seguía ciegamente las órdenes de la academia, hasta que se dio cuenta de lo que en realidad pasaba. Ella es un testimonio útil que puede servir para la trama, pero no lo utilizaron correctamente. Desperdiciaron la oportunidad de que fuera útil en algo tan clave como eso. Pero a pesar de todo, Yuto no pierde el estilo, ya que luego le tocaría su batalla contra Ruri y Serena, las cuales estaban siendo controladas mentalmente por el doctor. Aquí Yuto toma el control del cuerpo y vemos flashbacks de cómo conoció a Ruri y empezó a tener sentimientos por ella. Además vemos que antes tenía una vida bastante tranquila, y este flashback es genial, porque es inevitable sentir tristeza de cómo terminó su vida y cómo terminó su hogar. Luego de dar un duelo espectacular, lamentablemente Yuto ya no tendría mayores participaciones y se quedaría para siempre dentro de Yuya. Miren, Yuto fácilmente puede ser el protagonista de ARC-V, y lo digo totalmente en serio. El conflicto principal del anime es la guerra, y Yuto es el personaje ideal para desarrollar este tema, porque él sabe lo terrible que es el campo de batalla, y esto es lo que él tiene que Yuya no, porque Yuya no ha pasado por todo esto. Realmente él no tiene derecho a hablar sobre la guerra y lo que significó para los habitantes de la dimensión Exit, porque la mayoría de personas que él aprecia en su dimensión están a salvo. La dimensión estándar no está ni de cerca tan mal como la dimensión Exit. A esta gente le arrebataron el sol, figurativo y literalmente. Todo lo que ven ellos ahora es penumbra, y todo eso fue lo que pasó Yuto. La dimensión estándar se mantuvo a salvo porque primero la intención de la academia no era invadir como tal, y Reiji, que es un capo, redujo las víctimas y los daños al mínimo. Por eso Yuya jamás va a entender realmente lo que siente Yuto, aunque literal sea parte de él. Yuto es un tipo que incluso cayó ante el ciclo de odio que ocasiona la guerra, aunque él se haya resistido en un inicio. Ya después, teniendo una recuperación de fe, conociendo a Alexis y los demás desertores de la academia, hubiera sido ideal para llevar un mensaje de cortar con el ciclo de violencia y todo lo que eso conlleva. Y ese es el motivo por el cual Yuya se vale únicamente de evangelizaciones para resolver todos los conflictos, porque no tiene las bases narrativas para ser el protagonista de esta serie, bases que sí tiene Yuto, como ya expliqué. Pero bueno, hermanos, coméntenme qué les parece Yuto como personaje. Yo me despido, hasta la próxima, adiós.